celebran en nuestro país el Día Internacional de la Danza con diversas acciones artísticas. Realizarán en plataformas digitales nueva edición de las Romerías de Mayo en el año 35 de la Asociación Hermanos Aís. Y atesora Museo Nacional de Bellas Artes valiosas colecciones que mostramos desde hoy en un segmento de este noticiero. Saludos desde La Habana, es jueves 29 de abril de 2021 y abrimos una nueva emisión del Noticiero Cultural de la televisión cubana. Hoy se celebra el Día Internacional de la Danza, que recuerda el aniversario del nacimiento del célebre maestro y bailarín francés Jean-Georges Noubert, considerado el creador del ballet moderno. En Cuba, con una rica tradición danzaria, un reducido grupo de profesionales de ese arte se reunieron en el Teatro Nacional de Cuba para reconocer a profesionales destacados y reafirmar su compromiso con la creación en tiempos de contingencia sanitaria. Premios nacionales de danza, coreógrafos, bailarines, pedagogos, directivos de la UNIAC, del Centro de Danza de La Habana, críticos, periodistas y amantes de la danza en general se unieron en el Teatro Nacional, respetando las medidas higiénico-sanitarias y el distanciamiento social para celebrar el Día Mundial de la Danza. La primera bailarina del Ballet Nacional de Cuba, Gretel Morejón, compartió un mensaje de saludo y esperanza desde La Habana. En el acto fue presentado el número 3 de la revista Toda la Danza, auspiciada por el Consejo Nacional de Artes Escénicas y el Teatro Nacional, dedicada en esta ocasión a la danza folclórica y a la impronta de Johannes García, Premio Nacional de Danza 2020. Además, fue anunciado el nuevo número del Boletín Prometeo para registrar la huella de las mujeres en la danza cubana. El Ministerio de Cultura hizo entrega de la distinción por la cultura cubana a los primeros bailarines del Ballet Nacional de Cuba, Gretel Morejón y Dani Hernández, quienes acumulan una extensa y reconocida carrera artística. El Sindicato de la Cultura reconoció a integrantes de danza contemporánea de Cuba con la distinción Raúl Gómez García. También fue entregado un reconocimiento a su director Miguel Iglesias por los resultados relevantes de la agrupación. La maestra Laura Alonso, Premio Nacional de Danza 2021, también fue homenajeada. Como colofón se inauguró la exposición Matria del fotógrafo Gabriel Dávalos, organizada por el Fondo Cubano de Bienes Culturales. Elin Drix, Noticiero Cultural. Y como parte de las acciones conmemorativas por el Día Internacional de la Danza, se transmitió a través de las redes sociales el panel Desafíos de la Danza Folclórica en Cuba, una propuesta de la Asociación de Artistas Escénicos de la UNIAC como homenaje a la fecha. Mi colega Daniel González nos ofrece otros detalles. Prestigiosos académicos y profesores de la danza folclórica de nuestro país participaron en el panel que conmemora el Día Internacional de la Danza. Moderado por el periodista y crítico Yuris Nórido, el encuentro, que ofrece un acercamiento a la danza folclórica y sus creadores, tiene como escenario las redes sociales y el intercambio propicia una aproximación al ejercicio de nuestras compañías folclóricas, el rol de la crítica ante estas propuestas y el vínculo entre artistas y su público. Me parece que este panel es bien importante como una forma de dialogar, en este caso con los artistas y también con los críticos, para poder valorar. Y esto serviría como un termómetro para poder saber cómo se está comportando las proyecciones teatrales de la danza folclórica en todo el país. Y bueno, pues sería bien importante precisamente porque estamos en un mes dedicado a la danza y más que se conmemora el día 29, el Día de la Danza a nivel internacional. El panel Desafíos de la Danza Folclórica en Cuba constituye espacio para el diálogo entre creadores y teóricos de esta especialidad y sobre todo ocasión para analizar el quehacer de las agrupaciones. Más allá del ejercicio práctico, la danza folclórica constituye también escenario para la teoría y el estudio de sus procesos. La diferencia que existe entre el folclore o el foco folclórico y el espectáculo escénico folclórico, teniendo en cuenta que lo que se lleva a escena es una proyección del hecho folclórico. O sea, en escena no estamos viendo el folclore, o sea, en escena estamos viendo una proyección de ese hecho folclórico que parte sobre todo, y pienso que sigue siendo lo que rige esto, el texto de Ramiro Guerra, teatralización de folclore. O sea, es una manera
de teatralizar ese folclore que está vivo, que está cambiante, que se está haciendo continuamente en la calle y que se lleva a la escena teatral. La aproximación o el acercamiento que tienen los coreógrafos, que tienen los bailarines, que tienen incluso los asesores, los investigadores, hacia el hecho folclórico puede ser de un modo u otro. En aquellos que prima la investigación, una investigación profunda que llegue incluso hasta conocer los vericuetos más íntimos del foco folclórico, pues entonces lo que veremos en escena será un espectáculo folclórico donde se respeta esa tradición folclórica. Es un homenaje en el Día Internacional de la Danza, desde la obra y el quehacer de diversos cultores de la danza folclórica en nuestro país. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. Tiempo de hacer una pausa en nuestro recorrido informativo para cumplir con nuestros compromisos promocionales. Luego de la pausa le pondremos al tanto de la venidera edición de las Romerías de Mayo a realizarse desde este fin de semana. 29 de abril, Día Internacional de la Danza, una propuesta de la UNESCO que se celebra desde 1982. Del 2 al 8 de mayo se desarrollarán las Romerías de Mayo a través de plataformas digitales y medios de comunicación. La Asociación Hermanos Saiz, organización que convoca al evento, también aprovechará la ocasión para festejar su aniversario 35. Esta mañana en conferencia de prensa se informó sobre los detalles del evento. Las Romerías de Mayo, Festival Mundial de Juventudes Artísticas, es el evento más representativo y de mayores dimensiones que auspicia la Asociación Hermanos Saiz, organización que en 2021 cumple 35 años de creada. Como siempre, del 2 al 8 de mayo vamos a estar llevando lo mejor del arte joven cubano e incluyendo también amigos del mundo entero, porque este es nuestro Festival Mundial de Juventudes Artísticas. Va a ser todo online y vamos a aprovechar los canales de la televisión cubana, la radio, las páginas web, las páginas de Facebook. Vamos a estar aprovechando todas las redes sociales digitales para acompañar al arte joven y para promocionarlo. La pasada edición de las Romerías de Mayo también se realizó a través de plataformas digitales y medios de comunicación tradicionales. Fue uno de los primeros eventos en realizarse de esta forma, impulsando esta modalidad online que ya hoy resulta familiar. A partir del día 2 y hasta el día 8 vamos a estar transmitiendo por la vía online y por la televisión y la radio lo mismo que sale en unas romerías convencionales, por decir de alguna manera. Vamos a tener un concierto inaugural, un concierto de transición, un concierto de clausura, los tres por Cuba Visión, el canal de la familia cubana. Vamos a quedarnos joven, como dice el eslogan de la campaña por los 35 años, ahora y siempre con Romerías de Mayo, porque vamos a tener cada uno de los conciertos y los espacios de romería, como el Memoria Nuestra, que va a estar ocurriendo en las redes sociales, pero también vamos a estar transmitiendo los forodebates por el Canal Caribe. Vamos a tener las bloguerías de mayo, el día 5, con una conferencia de los blogueros. Vamos a tener palabras compartidas, cámara azul, el foto, o sea, todos los eventos, las jornadas que están dentro de romería van a estar saliendo. Se proponen reconocer los 60 años de Palabras a los Intelectuales y de la UNIAC, el centenario de Cintio Vitier. Asimismo recordarán a Humberto Solás y festejarán los 35 años de la Asociación Hermanos Saiz, que hoy está presente en todas las provincias de Cuba, tiene 5 editoriales, ofrece becas, premios y auspicia eventos que posibilitan a jóvenes artistas, sean miembros o no, promover y posicionar su obra, muchas veces emergente y alternativa.
Lisandra Durán, Noticiero Cultural. Lo decíamos en titulares, desde hoy comenzamos a transmitir un segmento que bajo el rótulo de El Tesoro nos acercará cada jueves a las colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes. Comenzamos con un artista que es el referente del arte pop en nuestro país y está considerado uno de los mejores cronistas de nuestro proceso revolucionario. Nacido en 1927 en Ciego de Ávila y fallecido en La Habana en 1995, Raúl Martínez fue uno de los más prolíficos artistas cubanos del pasado siglo. Pintor, dibujante, grabador, fotógrafo y diseñador gráfico, su obra transitó por varias etapas perfectamente identificables. El Museo Nacional de Bellas Artes atesora una importante colección de ese acervo. Raúl es de los artistas que se suma desde su obra y desde su participación personal a la épica de la revolución, con un sentido de compromiso extraordinario hasta el final de su vida. Era un artista que venía ya con un reconocimiento tanto en Cuba como fuera de Cuba, particularmente en los Estados Unidos, desde la década del 50, como líder y animador de la abstracción. Al triunfo de la revolución, paulatinamente Raúl piensa que tiene que buscar nuevas maneras de expresión en un momento determinado de la revolución, aun cuando en los primeros 4 años él se afianzaba al discurso de la abstracción, pero sin declararlo, sin anotarlo públicamente, sí fue entendiendo, así lo dijo posteriormente, fue entendiendo de que debía buscar un nuevo lenguaje, un nuevo discurso. En el año 64 se hace en Galería de La Habana la exposición Homenajes, donde el verdadero protagonista es la historia. Raúl presenta 28 ensamblajes y la crítica de arte entendió muy rápido que un fenómeno muy grande y muy avasallador estaba ocurriendo en la plástica cubana del momento. Raúl rinde homenaje a sucesos históricos presentes y pretéritos, muchos de ellos del pretérito inmediato o del inmediato, porque ahí está 26 de julio, su gran homenaje al asalto al cuartel Moncada, pero también está Playa Girón. Hay cierta lectura, cierta permanencia de la abstracción en su obra, pero ya hay un tránsito hacia el expresionismo y algunos visos hacia la nueva figuración, de modo que ya en la serie homenaje Raúl avisora su tránsito hacia el pop. Y en el 66, 65, 66 comienza a pintar los héroes, a hacer las obras monumentales que todos conocemos, que son las representaciones de héroes, de mártires y líderes que se destacan durante el proceso revolucionario. Y en ese repertorio vas a encontrar la imagen de Martí interpretada desde muchas perspectivas. El pop, como a nadie, le sirvió a Raúl para dejar la memoria de la historia del momento, pero no solamente, lo interesante en él fue que no solamente reflejó a los héroes, no solamente reflejó a los dirigentes actuantes, sino que reafirmó la historia de la patria, reafirmó el pensamiento de Martí y puso al pueblo, inmortalizó
al pueblo, a las grandes campañas del momento, la fundación de los CDR, las movilizaciones en torno a la Plaza de la Revolución, en torno a los líderes y a los dirigentes en cada lugar de Cuba, y supo inmortalizarlo, pero desde el discurso actual del arte contemporáneo. Estas obras de Raúl Martínez pueden apreciarse en las salas dedicadas al arte cubano de la década de los 60 en el Museo Nacional de Bellas Artes. Es tiempo de hacer otra pausa en este recorrido informativo. Al regreso recibiremos en nuestro estudio a Liyixi Hernández Oliva, vicepresidenta del Consejo Nacional de las Artes Escénicas, para ofrecer sus criterios sobre el tema que debatimos esta semana en Contrapunteo, la danza cubana en tiempos de pandemia. Aprendí mucho de la institución cultural, y que cuando se cumple con la política cultural que dice en su primera prioridad que el diálogo permanente con los escritores y artistas de Cuba tiene que estar en la aplicación de la política cultural y debe de ser el primer objetivo, digamos, estratégico para después llegar a los objetivos específicos del programa de desarrollo cultural, desde la mirada a los creadores. Somos seres sociales, somos seres universales porque formamos parte de esa pirámide. Hoy agrietada como una pandemia mundial, agrietada desde la economía, agrietada desde el pensamiento económico de poder, y tenemos que seguir pensando que la cultura es la salvación. Entonces, dentro de esas complejidades, es nuevamente la cultura quien me trata de salvar, porque hay que pensar desde y para la cultura, y en ese engranaje de el momento tan complejo que me ha correspondido compartir el Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, también convencida de que es una cultura que sigue luchando por su emancipación, pero siempre que se lucha por la emancipación de la cultura, lo hacemos desde la postura humanista que nos heredaron nuestros mejores pensadores, y entonces estoy haciendo mi obra lo mejor posible, aprendiendo de los artistas que me están acompañando para dejar también esta pequeña huella. Justo en la jornada en que celebramos el Día Internacional de la Danza, recibo en el estudio de nuestro noticiero cultural a Liyixi Hernández Oliva, vicepresidenta del Consejo Nacional de las Artes Escénicas, para compartir algunos criterios de la institución sobre el tema que debatimos esta semana en nuestra sección Contrapunteo, la danza cubana en tiempos de pandemia. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenida, Liyixi. Gracias. Liyixi, durante toda la semana hemos tratado ampliamente el tema, y en esencia el entrenamiento de un bailarín es fundamentalmente grupal, lleva un entrenamiento específico. ¿Qué se ha hecho en esta etapa para tratar de que ese entrenamiento sea lo más bueno posible y que de alguna manera el bailarín no llegue en tan malas condiciones una vez que termine la pandemia de la COVID-19? Bueno, efectivamente la institución ha estado trabajando durante todo el 2020 de conjunto con los artistas, con los consejos artísticos asesores, para que los efectos de la pandemia y también la visibilidad de la danza pueda ser en menor grado no visibilizada, no visualizada. La institución ha trabajado por fortalecer y estrechar vínculos y trabajar en función de la preservación del patrimonio cultural danzario y su difusión, estrechar vínculos también con el ICRT para la difusión de la danza en sus espacios, trabajar también en la organización de todos los procesos creativos, aprovechar estos espacios de impacts de alguna manera,
y aprovechar también el uso de las redes sociales y las potencialidades que nos dan las nuevas tecnologías para establecer espacios de programación, talleres, presentaciones, clases virtuales, coreografías y presentaciones y participación en espacios internacionales también que se han desarrollado durante este tiempo. La etapa de la pandemia durante el 2020 o el año 2020 estuvo matizado en el caso de las presentaciones danzarias por una programación presencial que duró desde enero hasta marzo, en la primera quincena, y después desde junio en algunos lugares del país, La Habana, que bueno, comenzó desde octubre a diciembre. Y en estos espacios presenciales donde la danza tuvo una presencia, se realizaron, a pesar de que fueron pocos tiempos de programación, un total de 4.410 actividades, que estuvieron matizadas y protagonizadas desde la gala del 1 de enero que realiza cada año el Ballet Nacional de Cuba y presentaciones y estrenos de danza contemporánea, Acosta Danza, el Ballet de Camagüey, los folclóricos en Santiago de Cuba, las compañías de danza de Guantánamo que han tenido también mucha sistematicidad en la escena de cada uno de sus territorios, Danza Espiral en Matanza. De igual manera, recientemente, por ejemplo, acabamos de hacer el Festival Danza en Paisajes Urbanos, con una modalidad virtual, un festival que dirige la Premio Nacional Isabel Busto, que ha contado con la participación desde muchas latitudes del mundo. Nosotros hemos tenido la participación de agrupaciones cubanas, sobre todo las folclóricas, en festivales internacionales que se han desarrollado. La Jornada de la Cultura Cubana no solo se celebró en Cuba, también participamos con Acosta Danza, Danza Contemporánea y otras agrupaciones desde Brasil y Argentina, donde se sumaron nuestras sedes diplomáticas a esta celebración. Se han estado dando clases magistrales, talleres, la preparación a través de indicaciones online, de las redes sociales, es decir, que todo este tiempo también ha servido para prepararnos en ello. ¿Cuán complejo ha sido ese entrenamiento duro que lleva un bailarín en tiempos de pandemia, sobre todo estando únicamente en su casa, sin la posibilidad de reunirse con los directores de compañía, sin la posibilidad de reunirse con otros bailarines y tener ese intercambio? Realmente es muy complicado. La danza tiene esas características y no todo, o sea, no en las casas se tienen las condiciones de un tabloncillo, de barra, espejo, que se requieren para la preparación de un bailarín. Y realmente se han buscado alternativas que quizás no suplen todas las necesidades y la preparación con la que se necesitan que vuelvan a escena, pero han estado las orientaciones y estas indicaciones que te decía por las redes, buscando la participación. Se han creado coreografías, Acosta Danza, Flamenca Eco, Codanza, Danza Espiral, han hecho coreografías desde casa, han buscado al menos que la creatividad de esos bailarines y su preparación no se detenga en tanto están en este tiempo sin presentarse, sin tener la presencia en un tabloncillo. Pero realmente es muy complicado sostener una preparación por las condiciones y características que tiene que tener los espacios, la confrontación con el otro, el trabajo con el cuerpo, al frente de un maestro con indicaciones precisas. Me hablabas de la publicación de varios artículos también en redes sociales y en sitios web. ¿Hacia dónde han estado encaminadas estas acciones? Sí, el trabajo con el patrimonio cultural danzario también ha tenido un espacio durante la pandemia, nos ha permitido también concentrarnos. Nosotros realizamos una edición especial del Boletín Entre Telones el año pasado a propósito del Día Internacional de la Danza y del cumpleaños de Ramiro Guerra, donde participaron varios teóricos, varios analistas de la danza del mundo y expresaron también cómo la danza se manifiesta desde sus latitudes, de sus territorios en tiempos de pandemia. Después también salió por la Jornada de la Cultura Cubana la revista digital Toda la Danza, que ya va por su tercera edición. Es una revista digital que está bueno desde el espacio virtual, pero que cuenta con una colaboración también de críticos, investigadores de la danza cubana destacados y de manera internacional. Y el Boletín Prometeo también del Centro de Documentación María Lastayo, que tiene su segunda edición y casualmente hoy lo presentamos en el Teatro Nacional de Cuba y que fue dedicada en el caso de hoy por el Día Internacional de la Danza a este género, ¿no? A esta manifestación. Muchísimas gracias, Lixi, por llegar a nuestro estudio y ofrecer estos criterios en torno al tema que tratamos esta semana en nuestra sección Contrapunteo, la danza cubana en tiempos de pandemia. Usted todavía está a tiempo de participar de nuestro debate si nos escribe al correo electrónico contrapunteonc@cubarte.cul.cu o si nos deja un mensaje en nuestra página de Facebook. Y de la danza,
y sus expresiones en las redes sociales seguimos hablando en esta emisión. La compañía Danza Contemporánea de Cuba, madre de la danza moderna en nuestro país, desarrolla en las redes sociales de Internet una amplia labor promocional consagrada a su historia, su labor actual y sus proyecciones de trabajo. Justamente hoy fue estrenado en su canal de YouTube un audiovisual dedicado al Día Internacional de la Danza. Danza Contemporánea de Cuba ha publicado en sus redes sociales un video que saluda el Día Internacional de la Danza de la mejor manera en que se puede celebrar, bailando. Alegro Danzante es su título y reúne a buena parte del elenco de la compañía. Sobre la música original de Jorge Amado, los bailarines improvisaron secuencias que vinculan acciones de la cotidianidad con el deseo permanente de bailar. El mensaje es esperanzador. La pandemia no puede limitar el caudal creativo de un artista. La danza encontrará siempre su camino. La compañía que dirige Miguel Iglesias, como todas las del país, ha debido recesar sus actividades presenciales, pero los bailarines han volcado su arte a las redes sociales. Yuris Nórido en el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le informamos de las celebraciones en nuestro país del Día Internacional de la Danza. Le adelantamos detalles de la realización en plataformas digitales de una nueva edición de las Romerías de Mayo en el año 35 de la Asociación Hermanos 6. Y le hablamos también de una de las colecciones que atesora el Museo Nacional de Bellas Artes. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido como siempre, con un saludo desde La Habana.